Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a hablar sobre la división de polinomios. ¿Para qué aprender división de polinomios? En este momento la división de polinomios es importante para la parte del álgebra, para factorizar, ¿sí? O sea, al dividir polinomios yo puedo determinar si la división que se hace entre los polinomios es exacta o inexacta. Si la división es exacta, entonces el divisor del polinomio es uno de los factores que corresponden al polinomio que estamos dividiendo. Entonces es un procedimiento que nos sirve para determinar el residuo de la división y para determinar si el divisor es uno de los factores del polinomio. Entonces podemos comenzar mirando que hay tres maneras distintas de hacer la división. La división larga, la simplificación y la división sintética. La división larga nos sirve fundamentalmente para determinar el residuo. Si el residuo es distinto de cero, es un procedimiento, aunque un poquito, como lo dice la palabra largo, nos sirve para resolverlo. La simplificación es el procedimiento más sencillo para simplificar cuando el polinomio del numerador es factorizable y uno de los factores es el divisor. Finalmente, la división sintética utilizando los coeficientes. Entonces voy a mostrar cómo hacemos normalmente una división. Voy a dividir 47 entre 3, entonces separo y digo 4 dividido entre 3 me da 1. 1 por 3, 3. Resto a 4, 3, o sea, 1 por 3, 3. 4 menos 3 me da 1. Me sobra una decena. Bajo las unidades, tengo 17 y sigo haciendo la división. 17 dividido entre 3 me da 5 veces, 5 por 3, 15, a 17, 2. Aquí tenemos una división donde tenemos un residuo. El residuo es 2. Cada uno de los elementos de esta división tiene nombre. Este lo llamamos dividendo, el 3 es el divisor y el 15 el resultado o el cociente. O sea que yo puedo reescribir esta operación de la siguiente manera. Yo puedo decir que 47 es igual a 3 por 15 más 2. Si nosotros vemos estos números, entonces tenemos que el 47 es el dividendo, lo escribo con mayúscula, el 3 es el divisor en minúscula, por el cociente que es C más el residuo. Este sería el algoritmo de la división. O sea que yo puedo utilizar este procedimiento para expresar de manera diferente la división. De igual manera, yo puedo notar que esta división nos dio inexacto. ¿Cuánto nos da una división inexacta? Si el residuo es diferente de 0, decimos que la división es inexacta. Y si el residuo es igual a 0, entonces la división es exacta. Para nuestro caso, nos va a interesar que la división sea exacta para que este número que aparece acá sea factorizable por x menos 1. O sea que lo que vamos a comprobar es si 3x al cuadrado menos 2x más 2 es factorizable por x menos 1. Si es factorizable por x menos 1, la división tiene que tener un residuo igual a 0. Entonces voy a comenzar a hacer la división. Entonces tendríamos 3x al cuadrado dividido entre x, entonces comienzo por los números. 3 dividido entre 1 me daría 3 y luego las variables, x al cuadrado dividido entre x me daría 3x. Ahora multiplico los signos, más por más da más, entonces paso aquí a restar. 3x por x me da 3x al cuadrado. Y más por menos da menos, pasaríamos con más. 3x por 1, 3x. Y resuelvo esta operación. 0 y 3 menos 2 me daría una x. Este primer término, la resta, siempre va a dar 0. Ahora sigo con el siguiente término que me sobró, que es x. X lo divido entre x, primer término de la izquierda con primer término de la izquierda, aquí. Entonces x dividido entre x me da 1. Entonces, vuelvo y multiplico. 1 por x, x, paso a restar. Y 1 por menos 1
me da menos 1, paso a sumar. Entonces 1 por 1, 1. Y resuelvo. Y aquí tengo 0, como debería esperarse. Y la suma de estos dos números con el término que nos quedó aquí, que es 3. O sea que aquí tenemos una división donde el residuo no es 0. Si pensamos ahora sí en polinomios, este sería un polinomio, en este caso sería un monomio, Rx. Nuestro dividendo es el polinomio que estamos dividiendo o que vamos a dividir. X menos 1, que es el divisor, lo llamamos de x. Y el cociente lo llamamos q de x. Entonces, en este caso, hubo residuo, significa que no es factorizable. ¿Qué nos queda entonces aquí en esta función? Nos queda que 3x al cuadrado menos 2x más 2 va a ser igual al divisor, que es x menos 1, por el cociente, que es 3x más 1, más el residuo. Bueno, yo podría utilizar un procedimiento más sencillo todavía. Pero por ahora, ¿qué vemos? Vemos el mismo algoritmo. Nuestro algoritmo sería Px va a ser igual a D, x, que es otro polinomio, por Q de x, que es el divisor, perdón, el resultado, más el residuo. Decía yo que hay un procedimiento que podríamos utilizar más sencillo que esto para saber si es divisible. Sencillamente tomo el polinomio que tenemos, nuestro polinomio original, y reemplazo para el valor donde x menos 1 se hace 0, o sea, en x igual a 1. Entonces reemplazo el polinomio en x igual a 1 y resuelvo 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. Entonces aquí tenemos que p de 1 es igual a 3 por 1, 3 menos 2 más 2. Entonces p evaluado en 1 es igual a 3 y este es nuestro residuo, que aquí lo tenemos. Entonces este proceso, este algoritmo nos puede ayudar a resolver el residuo sin necesidad de hacer la división larga. Aquí en esta simplificación, si miramos cuando x vale 6, esto daría 0. Si yo reemplazo arriba, si esto me da 0, quiere decir que el numerador es divisible por el denominador. Es decir, 6 por 6, 36. 36 menos 6 da 30. Menos 5 por 6 da 30, también da 0. Eso quiere decir que esta división va a ser exacta. Entonces el numerador debe ser factorizable. Entonces voy a factorizar. Entonces nos queda dos paréntesis. Este es un trinomio de la forma. En el primer paréntesis va la raíz cuadrada de este, en el segundo también. Aquí el signo del primer de b. Y el producto de estos dos signos, menos por menos, iría acá. Entonces estaría buscando dos números que restados, porque los signos son diferentes, me den menos 5, y multiplicados me den menos 6. O sea, 6 y 1. Menos 6 por 1 me da menos 6, y menos 6 más 1 me da menos 5, dividido entre x menos 6. Y aquí está resuelto. Entonces, estamos diciendo que este, que es el cociente, también es un factor. O sea que x al cuadrado menos 5x menos 6 es el producto de x más 1 por x menos 6. O sea que aquí tenemos una división exacta. Y al descubrir que la división es exacta, lo que quiere decir es que x menos 6 es un factor de x al cuadrado menos 5x menos 6, o sea que este polinomio es factorizable. Y finalmente la división sintética. Para la división sintética tomo los coeficientes numéricos del polinomio. En este caso el coeficiente de x al cuadrado, que sería 3, el coeficiente de 5x, que sería 5, y el coeficiente de x a la 0 o el término independiente, que sería 2.
y eso lo divido por el valor que hace que esto se haga 0, o sea, para x igual 2. Entonces reemplazo acá y hago la división sintética. Para eso el primer término siempre se baja, 3, multiplico el primer término por el divisor y se lo agrego a la siguiente columna. O sea, 3 por 2, 6, 6 y 5, 11, y 11 por 2, 22, 22 más 2, 24. Este número que tenemos acá es nuestro residuo. Como esto tiene residuo, eso quiere decir que este polinomio no es factorizable por x menos 2. Entonces, ¿qué nos queda? Este es 3x al cuadrado más 5x más 2 va a ser igual a este que es x menos 2, que es el divisor. Este de acá que sería el cociente, o sea 3x más 11, más el residuo que es 24. Entonces aquí tenemos que este polinomio no es divisible por x menos 2 y el residuo es 24. Al no ser divisible por x menos 2 no es factorizable por x menos 2. Entonces, de esta manera, entonces queda terminado este video.